¿En todos los seres vivos hay genes? Sí, mi vida. Incluso yo ahorita les iba a hablar de los virus también, que son un caso muy curioso, porque, bueno, volvemos a la pregunta inicial, o sea, los virus, perdón, los genes tienen inteligencia, pues resulta que el, el virus o los virus en general van a tener un comportamiento. Mira acá. Nosotros, mire, bueno, pongamos el virus actual. Se llama SARS-CoV-2. Así se llama el virus que genera una enfermedad llamada la COVID-19. ¿Listo? Si nosotros vemos los virus, recuerden que los virus no son considerados seres vivos, no son considerados seres vivos porque eh, no tienen la capacidad de autorreproducirse. ¿Listo? No tienen esa capacidad de autorreproducirse. Entonces, estos virus también tienen material genético. En este caso, este virus que estamos viendo acá tiene un material genético conocido por todos nosotros que se llama el ARN. Litsi, mira, estos virus no son considerados seres vivos porque no tienen la capacidad de autorreproducirse. Además de los virus, todos los seres vivos también tenemos material genético, es decir, tenemos genes, todos. Paula, upa, otra vez así el flow metalero. Bien. Entonces vamos a ver que ese material genético también nos va a permitir eso. Si nosotros nos ponemos en la posición otra vez de Dawkins, donde dice que los genes crean máquinas para poder sobrevivir, para poder mantenerse en el tiempo, pues vamos a ver que el, el- los virus pues no se salen de esa norma. O sea, los virus también van a tener genes e incluso este virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, lo que está haciendo es intentando sobrevivir. ¿Qué necesita para sobrevivir, muchachos? ¿Un cuerpo? Un cuerpo, Un cuerpo, pero no cualquier parte del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo necesita? los pulmones. Los pulmones y las células pulmonares. Allí es donde él puede encontrar la forma de poder mantenerse en el tiempo. Y mire lo que ha generado. Entonces, si nosotros nos ponemos en cierta medida, desde una perspectiva de Dawkins del gen egoísta, pues lo que están intentando hacer los virus es mantener genes en el tiempo, ¿sí? Mantener sus genes para que esto se pueda, reproducir. Como no pueden hacerlo por sí mismos, pues los genes han decidido invadir células humanas. En este caso, tenemos células de los pulmones, en los alveolos pulmonares, y con éxito han logrado reproducirse. ¿Listo? Con éxito Profe, han logrado perpetuarse en el tiempo los genes. profe. Dime. O sea, que en sí nuestro propósito sería mantener vivos a los genes. Ese sería nuestro propósito. Digámoslo, digamos que podría ser un punto de vista para analizar, pero yo lo entendería de otra manera. Nosotros fuimos hechos, o sea, digamos que nuestro propósito no importa. El propósito de los genes es crear seres vivos para que ellos puedan sobrevivir, no el de nosotros, el de los genes. O sea, nuestro propósito, independientemente de lo que nosotros hagamos, vamos a tener genes. Ellos lo lograron. ¿Ellos qué hicieron? Seres vivos. Y también seres que no son considerados, o bueno, organismos que no son considerados seres vivos, como los virus, ¿sí? Crearon esas cápsulas de virus para que se pudieran mantener el tiempo. ¿Cuál es el propósito de ellos? Sobrevivir. ¿Qué necesitaron para eso? Crear cosas para que puedan perpetuarse. Ahora, si nosotros hablamos del propósito humano, eh, bueno, podríamos abordar muchas cosas. Yo creo que no hay un solo propósito. O sea, nosotros obviamente tenemos la libertad de decidir y de manipular nuestros, nuestro entorno en cierta medida, ¿sí?
Y eso podría cambiar muchas cosas de nuestro propósito. O la otra podría ser es que nosotros como humanos o como los seres vivos en general, pues como tal, no tenemos un propósito fijo, a menos que sea de pronto sí la reproducción, pero es bien sabido que no todos los humanos tienen ese mismo propósito, entre comillas, reproductivo, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿cómo funciona un virus? ¿Alguien sabe que me pueda explicar? Profe, ¿no es algo así como que se hace pasar por una célula? No por una célula. Lo que hace es que es mucho más pequeño que una célula, pero muchísimo más pequeño que una célula. Y lo que hace es meterse al núcleo, cambiar fragmentos del material genético de nuestro ADN por el de él y engaña al ribosoma para que empiece a producir, ¿listo? Muchas cápsulas de virus. Es decir, engaña a las células y en vez de producir proteínas y cosas que le sirvan a la célula, empieza a producir cápsulas de virus. ¿Listo? Cuando empieza a Profe, producir eso, dime. entonces lo que hace la vacuna es no dejar que el virus, no deja, hace que las células no se dejen del virus. Lo que hace la vacuna es infectar al cuerpo. ¿Sí sabían eso? O sea, Profe, la vacuna no es lo que mete anticuerpos o algo así. no mete anticuerpos. O sea, una vacuna ¿No metí el virus, profe? mete el virus, mete el material genético del virus. Eso es lo que hacen las vacunas. ¿Sí? Las vacunas cogen el virus, bueno, en este caso para hablar de las vacunas del virus como tal, lo que hacen es coger el virus, ¿cierto? Y lo introducen en nuestro cuerpo. Ahora, hay varias cosas especiales a tener en cuenta. Perdón, la vacuna, o bueno, si ese virus, ¿en donde no lo ponen? En el torrente sanguíneo. No, no es intravenoso. O sea, no va por el torrente sanguíneo, no ¿En lo el meten músculo? en el músculo, en el sistema muscular. Ahí es donde lo ponen, en el sistema muscular. ¿Listo? Ahí es el punto donde lo ponen. Ahora, ¿por qué no lo ponen? Imagínense que lo pusieran en el sistema circulatorio. Sería un poco peligroso. eh, o si lo inyectaran o si nos vacunaran directamente en los pulmones, entre comillas, si eso se pudiera. ¿Sí? ¿Qué pasaría con eso? ¿Nos mataría? ¿Pero por qué? Porque, digamos, si, no sé, digamos, si es un virus que afecte la parte respiratoria, Ujú. ¿no afectaría directamente los pulmones? Sí, digamos, si nos vacunan en vía sanguínea, por la sangre, ese virus llegaría tarde o temprano a los pulmones. ¿Y dónde se reproduce el virus? En los pulmones. Entonces sería una mala idea, así como si nos pusieran la vacuna directamente a los pulmones, porque entonces el virus va a estar en el lugar donde se reproduce. Entonces, ¿dónde toca ponerlo? En el músculo. En el músculo ese virus no se reproduce. Entonces le da el tiempo, cuando nos ponen ese virus en el brazo, le da el tiempo a los glóbulos blancos de que lleguen allá, ¿cierto? De que lo destruyan y generen algo que se llama inmunidad, es decir, memoria. ¿Listo? O sea, se aprende el material genético del virus y ya cuando llegue el virus a nuestro cuerpo, no pueden destruir muy fácilmente, porque ya saben cómo es. Es un material genético que ya es conocido y entonces lo pueden destruir muy fácilmente. ¿Hasta ahí bien? Profe, o sea que en sí la vacuna lo que hace es como fortalecer, como por decirlo así, las defensas del cuerpo. Exactamente hacen eso. O sea, Entonces, en sí las vacunas no sirven para eliminar la enfermedad. no. Y menos en un virus. Porque los Hago una virus, pregunta. espérame, listo, yo voy contigo. Y menos los virus, porque los virus eh, mutan muy rápido. Entonces, si ya hay un nuevo
virus puedes volver a desarrollar la enfermedad. Y ya respondo la otra pregunta. Acá Marian me había escrito ya hace unos minuticos. Un virus puede atacar un cuerpo muerto siempre y cuando las células, digamos, por ejemplo, si una persona que muere de la COVID-19, de la enfermedad, eh, está todavía sus células intentando reproducirse, todavía tiene células pulmonares, el virus va a seguir reproduciéndose. Sí, claro, hasta que la célula totalmente muera. O sea, hasta que todas las células del cuerpo mueran y ya totalmente muera el cuerpo, esas células, incluso si la persona ya está muerta, por un lapso de tiempo va a seguir reproduciéndose el virus dentro de las células. ¿Listo? Si es posible. Ahora, si ya han pasado varios días o meses, tal vez, pues ya la persona, sus células ya no son funcionales de ninguna forma y por tanto el virus tampoco va a poder reproducirse y va a morir. Ahora sí, ¿quién tenía una pregunta? Yo, profe. Pues en realidad dos. Era Dale. que era eso de la cepa que decían Ujú, que, ujú. pues sí, eso. Mira, Y bueno, dale, haz la otra. bueno, la segunda era que, porque dicen que cuando como tal la persona tiene coronavirus y le aplican la vacuna, porque dicen que se enferma peor o bueno, termina peor. No, ¿dónde lo escuchaste lo último? Pues es que han dicho mucho que personas que se han vacunado teniendo coronavirus, digamos que no sabían que lo tenían o algo así, Ok, les ok, pega ok. más duro y se enferman peor. Listo. Bueno, claro. eh, ya. Por eso cuando una persona se va a vacunar, le preguntan que si ha tenido o si, o si tiene. Porque una persona que tenga el virus no se puede vacunar. ¿Por qué? Porque ya tiene el virus en el cuerpo. Ponerle una vacuna con el material genético del virus sería incrementar la carga vírica que tiene la persona. Por tanto, va a desarrollar mucho peor la enfermedad porque le estás metiendo eh, más carga de virus. Entonces, el cuerpo ya está intentando destruir el virus que está en los pulmones. Ahora, ponle el mismo virus en el brazo, pues entonces va a generar un esfuerzo sobre el cuerpo para poder destruirlo. ¿Listo? Ahora, les voy a explicar para responder la primera pregunta, ¿por qué es eso de la nueva cepa? ¿Por qué los virus cambian? Pues resulta que nosotros en el núcleo, a ver, nosotros en el núcleo celular, ¿cierto? Tenemos mucho ADN. Ese ADN, acá como se muestra en esta imagen, está regadito así como una hebra. ¿Listo? Está, dice que cromatina. Entonces, está ahí el ADN regado en ese núcleo. Y resulta que este ADN, cuando llega el virus, se mezcla con el material genético del virus. Entonces, él puede cambiar. Ahí está todo regado y él puede cambiar una muy buena parte de ese ADN o cuando se vaya a copiar, copia el ARN para los ribosomas. Y entonces, como se mezcla con nuestro material genético, se mezcla, entonces puede presentar algunos pequeños cambios porque genera mutaciones, por lo que se está mezclando con nuestro material genético directamente. Entonces genera nuevas cepas, es decir, genera virus similares, pero que tienen algunos cambios. Y si tienen algunos cambios, pues nuestras células ya no lo van a reconocer como tal y va a volver otra vez la enfermedad. ¿Estamos? Y va a volver otra vez la enfermedad. Por eso, nosotros estamos siempre relacionados con los virus. Desde chiquitos hasta que nos vayamos a morir, siempre vamos a estar eh, viéndonos afectados por los virus. No es la primera vez que un virus nos afecta así. Siempre que a nosotros nos da gripa es porque un nuevo virus llegó a nuestro cuerpo. ¿Listo? Una nueva cepa está afectando nuestro cuerpo. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que hay una mutación de virus que nos está afectando totalmente. ¿Listo? Por ejemplo, si yo estoy acá
y al otro día amanezco con gripa, una gripa normal quiere decir que hubo un virus que se modificó y ahora me está afectando. Entonces, ¿por qué se modifican los virus? Pues porque básicamente mezclan su ADN o su ARN, su material genético, con el de la célula que están invadiendo, en este caso la de nuestros pulmones. Y nos van a afectar para toda la vida, por eso toda la vida nos va a dar gripa, puede darnos gripa. ¿Listo? Aleja, ¿y vas a preguntar algo? Pues no, es que iba a decir que, digamos, a mi prima la vacunaron, pero un día antes le dio gripa porque se pegó una... Bueno, el punto, le dio gripa, entonces, pues cuando la vacunaron se enfermó más y pues creyeron que tenía COVID, pero le hicieron la prueba y no tenía nada. Y, digamos, dijeron que muchas personas que estaban vacunadas como que se enfermaban con los mismos síntomas del COVID, pero pues no les da, no tienen COVID. Sí, lo que pasa es que hay una pequeña reacción. Esos síntomas que tiene la enfermedad, ¿por qué se generan? La tos, los estornudos, la fiebre, ¿por qué se generan? Profesor, ¿no es que el cuerpo se está defendiendo? Exactamente. Es por una, es por una defensa, una reacción de defensa de nuestro querido cuerpo. Entonces está intentando incrementar la temperatura para matarlo, está intentando toser o estornudar para sacar del cuerpo físicamente todo lo que lo esté afectando, ¿cierto? Cuando nosotros nos da fiebre, a muchos nos ha pasado, yo creo que a todos, que empieza a temblar mucho el cuerpo, los músculos empiezan a temblar y nos da algo que se llama el escalofrío. ¿Para qué hace así el cuerpo? ¿Para qué lo hace? Para gastar energía, generar procesos de respiración y aumentar la temperatura del cuerpo rápidamente. Y así aumentar la temperatura para que muera el virus, bacteria, hongo, parásito que esté afectando el cuerpo. ¿Listo? Por eso es que se da la fiebre. Entonces, todos esos procesos que tiene el cuerpo son un mecanismo de defensa muy rápido, muy eficaz para poder destruirlo. Lo que pasa es que si ya el virus está dentro de los pulmones y se está reproduciendo, va a ser muy difícil, pero muy complicado eliminarlo. ¿Listo? Sí, profe, ¿cómo funciona la migraña? Bueno, lo que pasa es que cuando hay dolores de cabeza, sea de migraña, sea de varias cosas, bueno, son por cosas muy parecidas. La primera es porque llega mucha información al cerebro que el cerebro no puede interpretar. Por tanto, el cerebro entra como en un colapso y, y genera ese problema. Eso puede ser genético. Y lo otro, bueno, lo primero es una gran cantidad de información. Y lo otro es que em, puede aumentar la tensión sanguínea, ¿sí? La presión sanguínea puede aumentar mucho y eso genera que en los hemisferios del cerebro aumente la presión sanguínea, ¿sí? Aumenta la presión sanguínea. Entonces hace que los hemisferios se vean presionados, ¿sí? Se presionen. Entonces aprieta el cerebro y genera una muy mala comunicación entre las neuronas. ¿Por qué sea la migraña? ¿Por qué sean los dolores de cabeza? Porque la información que están transportando las neuronas no puede transferirse de una u otra forma rápidamente. Entonces hace que no se interprete la información correctamente y por tanto te da ese dolorcito de cabeza. Los neuronas lo interpretan como dolor. ¿Listo? Profe, digamos, suponiendo que esa enfermedad ocurra por genética porque los genes no la intentan evitar. El cuerpo lo intenta. O sea, pero ¿cuál enfermedad? ¿La migraña? Sí, Claro, el cuerpo intenta regularse. Por ejemplo, suele pasar que las personas que sufren de una migraña ya muy crónica, muy severa, crónica es que no se puede, cuando hablamos de algo crónico, es una enfermedad que no se puede curar, o sea, que te va a acompañar para toda la vida, ¿sí? Tienes una enfermedad crónica, entonces, brum, eso se va a acompañar a lo largo de la vida, ¿sí? Eh, pero si ya es crítica, digamos, una muy fuerte, las personas suelen desmayarse, ¿sí?
Entonces, digamos que en ese proceso, lo que está pasando, ¿no? Eh, es que el cuerpo intenta regularse. Entonces, los genes eh, pueden producir muchas cosas, por ejemplo, pero digamos que es muy difícil de entender. No, porque los genes no hacen eso para evitar, o bueno, para generar un bienestar. Lo que necesitan los genes es reproducirse de la forma que sea, ¿sí? En medio de eso pueden generar enfermedades, o se generan, no ellos, sino pues se generan enfermedades eh, de orden también genético, quiere decir que se producen ciertas cantidades de sustancias donde termina siendo afectada la persona, viéndose afectada, problemas genéticos. ¿Qué pasa con los genes? Si bien pareciera que los genes tienen inteligencia, también hay cosas que los genes terminan haciendo por, llamémoslo, o bueno, lo diría también Darwin de esa manera, el azar. Hay cosas que van a pasar por azar, porque, pues, porque sí. Por ejemplo, nosotros podemos interpretar muchas cosas de nuestro entorno como, no sé, algo que está pasando con los genes. ¿Ustedes se acuerdan de pronto cuando vieron teorías evolutivas, la teoría de Lamarck, la de la jirafa que estiraba el cuello, o no? Señor, ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguros? Creo que Eso lo vimos contigo en el año pasado. También vimos listo, la teoría de Darwin. muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lamarck? Que a medida que se estiraba la jirafa, fue estirándose su cuello. ¿Mm? Eso se llama uso y desuso de los órganos. Pero Darwin llega y dice, no, no se da tan así, no se da porque lo use o no lo use y se pierda, sino se da al azar. O sea, de un momento a otro, el humano desarrolló por sus genes la capacidad de caminar en las dos piernas, ¡tran! Y ya se adaptó a eso y eso le dio una ventaja evolutiva y se mantuvo en el tiempo. Entonces, nos podemos parar en las dos teorías, en la neolamarquiana y en la darwinista, neodarwinista. Entonces, si yo creo en Darwin, son cosas al azar. Si yo creo en Lamarck, es porque se está produciendo un nuevo órgano o una nueva estructura, ¿cierto? Gracias a que la presión mi entorno genera que yo haga esas nuevas características. Entonces, bueno, me explico. ¿Alguien me podría explicar rápidamente qué es el cáncer? Es una célula defectuosa, se podría decir. Ujú. Que empieza a reproducirse como loca, o sea, a crear más y más y más células. De pronto se podría pensar que el cáncer, si bien en cierta medida es muy dañino, ¿listo? Para nuestro cuerpo, es muy dañino para nuestro cuerpo, podría ser una forma adaptativa de crear, ¿sí? De crear, no sé, un nuevo órgano tal vez, de crear eh, una nueva forma o adaptativa para poder evolucionar. Son cosas que se dan al azar. Entonces, digamos que yo entiendo cuando Tomás nos dice como, bueno, y entonces, ¿por qué los genes no hacen X o Y cosa? Es muy difícil eh, determinar la inteligencia o el comportamiento de los genes. O sea, realmente es muy complicado. Nosotros lo que hacemos es interpretar según lo que vemos, según lo que sabemos, según lo que nos permite nuestra capacidad intelectual de generar esa interpretación, ¿sí? Pero es muy difícil, realmente es muy difícil determinar si lo hacen porque sí, porque no, porque no sabemos nada. O sea, es muy difícil determinar si realmente ellos tengan cierta decisión sobre lo que puedan hacer, o simplemente son casualidades y coincidencias que están pasando. ¿Listo? Respondo esta pregunta. Profe, ¿cómo funciona la ansiedad y por qué se produce? Bueno, básicamente
es por estadios en momentos de depresión o de, no sé, aumento de dopamina en nuestros neurotransmisores. Nosotros hemos visto que en el sistema nervioso nosotros tenemos neurotransmisores, o sea, algunas sustancias que nos activan el sistema nervioso. Entonces la ansiedad se da como un proceso también cuando se produce mucha dopamina en el cuerpo, que es un neurotransmisor relacionado con el placer, con la felicidad, pero también con la tristeza. Entonces, digamos que nos puede dar ansiedad cuando nosotros tenemos unas expectativas sobre algo y cuando no se cumple, se produce dopamina y entonces genera un estado de estrés. El estrés no es algo que se dé así y ya de la nada, sino que se produce también por una hormona que se da arribita de los riñones, en los suprarrenales se llama eso. Es una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es el que nos estresa, o sea, el que nos da esa sensación de estrés profundo. ¿Listo? ¿Estoy bien? Profe, Dime. digamos, tú decías que de pronto el cáncer podría ser que estaba creando un nuevo órgano. Entonces, suponiendo que si sea eso, Ujú, ujú. ¿el cuerpo se adaptaría para darle espacio a ese nuevo órgano? Eh, Entre comillas, sí, sí, en la adaptación. ¿Sabes cuál es el problema? Que la evolución toma millones de años, ni siquiera miles, toma millones de años de evolución. Entonces, digamos que, pues, mientras tanto, pues son muchas cosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros creemos estar viviendo la evolución. Por ejemplo, nosotros, y estoy seguro que, y cuando digo nosotros, a la gran mayoría de la población, ¿cierto? Eh, sabemos que hay unos procesos evolutivos que incluso que interfieren con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las características evolutivas de órganos que estamos perdiendo en nosotros mismos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los órganos que estamos perdiendo? Trastornos de personalidad, ya lo respondo. Acá tengo otra pregunta. Ansiedad, bueno. Eh, Acá Laura nos escribe sobre las células cancerígenas. Trastornos de personalidad, ya hablo de eso. Ya no sé eso de la ansiedad, la depresión, trastornos de personalidad, pueden ser hereditarios. Hay una predisposición de nuestro sistema nervioso para heredarlos, sí. ¿Listo? Pero antes de responder esa pregunta, ¿qué órganos estamos perdiendo, muchachos? ¿De este curso es Violeta? No, profe, ya es del B. Ay, es que la tengo presente porque ella le dio eso. Y no, no sé si alguien más a quien le ha dado apendicitis. Al Apendicitis. profe ya le iba a decir. Laura le ha dado apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Es una infección en el apéndice. ¿Qué es el apéndice? Un órgano que estamos perdiendo. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es el apéndice? Es como una bolsita que se llena y la tienes que extripar si no Ah, estoy claro. mal. Sí, 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 sí. En Es nosotros, cuando parte se del llena de materia, intestino, profe. exactamente. ¿Qué intestino? ¿Todavía alcanza a ser intestino? No sé. Es una transición entre el intestino delgado y el intestino grueso. Recuerden que el intestino delgado, su función es absorber nutrientes. Una de las pruebas, o sea, estamos perdiendo dos órganos. El primero es el apéndice y los segundos son las cordales, las muelas cordales. Yo creo que ustedes y sus hijos, etcétera, muchos de ellos van a salir ya sin cordales, van a nacer ya sin cordales, porque pues se está perdiendo muy rápidamente. Ahora, esos dos órganos, tanto el apéndice como las cordales, nos dicen que nosotros anteriormente éramos herbívoros, porque las cordales o las muelas planas son para macerar plantas. Y el apéndice es un órgano muy característico de los animales herbívoros para poder absorber la celulosa, que es un tipo de carbohidrato de azúcar de las plantas para poder procesarla.
Los humanos empezamos a perder esos órganos, empezamos a perder muelitas, empezamos a perder el apéndice. Entonces, como perdimos esos órganos, ¿cierto? Entonces, poco a poco, a lo largo del tiempo, se van a ir desapareciendo. Ya no sirve para nada en nuestro cuerpo. O sea, el apéndice en nuestro cuerpo ya no tiene ninguna función. Sin embargo, o bueno, más allá de enfermarnos y generarnos una infección, eh, no hay ninguna, ya no nos sirve para procesar plantas. O sea, no sé si acá hay algún amigo vegetariano o tal vez vegano. Nosotros podemos alimentarnos a base de plantas, sí, pero también toca tener muchos suplementos porque nuestro cuerpo, nuestro intestino delgado ya no absorbe tantos nutrientes de las plantas como quisiéramos o como lo hacen los herbívoros, que ellos sí pueden obtener muy buena glucosa de las plantas. Nosotros no necesitamos de la carne para poder tener unos buenos nutrientes. Los herbívoros y los veganos sí pueden hacerlo también, pero implica mucho dinero por la cantidad de suplementos que tienen que tener para poder reemplazar la pérdida de proteínas que está teniendo. ¿Listo? Bien. Dice acá. eh, la ansiedad, depresión, trastornos de personalidad pueden ser hereditarios, sí, básicamente sí pueden ser hereditarios, pero el trastorno como tal no, pero sí que el sistema nervioso no produzca ciertas proteínas, no produzca ciertas sustancias, y la persona puede terminar, al fin de cuentas, desarrollando un trastorno de personalidad. Es decir, también puede ser hereditario. Por ejemplo, hay enfermedades que saltan generaciones. ¿Alguien ha visto, bueno, perdón, conoce una enfermedad llamada la esquizofrenia? Sí, profe. Listo. ¿Qué es la esquizofrenia? Es una enfermedad muy difícil, pero ¿qué es? Es El cuando que hace ver cosas, ¿no? Ujú. Sí, ¿quién más? Mariam. Profe, pues yo tengo no solo entendido ver que la es Mariam. cuando, digamos, como que crean como una realidad que, o sea, solamente ellos ven y se la creen totalmente. Ujú. Esa es una buena explicación. Esa es Y una que muy buena. a veces, o sea, se creen tanto en la realidad y a veces les dan como ataques como de, no sé, como de pánico, así que pueden llegar a matar personas o hacerles daño en esos ataques. Muy bien, excelente. Buena definición. Entonces, mira que en una enfermedad como la esquizofrenia suele ser una enfermedad de orden genético, es decir, el cerebro no produce la sinapsis necesaria. Recuerden que sinapsis es la comunicación entre neuronas cuando pasan información por electricidad. Y entonces la persona empieza a crear una realidad alterna, empieza a crear personas dentro de su mente y cree que son reales. La cuestión es cómo darnos cuenta que todas las personas que están a nuestro alrededor son o no son reales. Porque incluso el esquizofrénico le puede dar una mano a una persona que inventó en su mente y él siente el calor, él siente la fuerza de la mano, él siente todo, porque su cerebro está creando eso. ¿Cómo saber que nuestros sentidos no nos engañan? Lo vemos, Preguntarle lo a alguien más. percibimos, lo escuchamos. ¿Cómo? Preguntarle a alguien más. Pero ¿qué tal esa persona a la que le estés preguntando sea inventada por tu mente? Ah, Profe, ¿Entiendes? O sea, es una enfermedad muy complicada. ¿Listo? Dime, tenemos una pregunta ahí. no, lo que yo iba a decir era que justo como hace una semana mi papá me preguntó que, o sea, que si yo alguna vez no me había puesto a pensar si tal vez uno tiene enfermedad y uno se está imaginando a las personas, pero pues uno piensa que no es, o sea, lo que acabas de decir, o sea, uno no diferencia las personas reales o las, si es solo es tu imaginación. Ujú. Eso es muy complejo de saber, ¿no? Nuestros sentidos nos pueden engañar. y profe, también tú nos dijiste que esa enfermedad se puede dar cada 3 generaciones, Muy si no bien, estoy mal. excelente, a eso vamos. Por ejemplo, les cuento el caso. En mi familia, una tía tiene esquizofrenia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que muy
probablemente, bueno, no sé, de pronto la distancia genética, pero hay una probabilidad, no tan alta, pero hay una probabilidad de que alguno de mis hijos, si llega a tener hijos, alguno de mis hijos desarrolle la enfermedad. Puede pasar. No importa, o sea, las enfermedades genéticas o los genes en general se guardan en nuestro cuerpo y no siempre se expresan. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un familiar que tuvo alguna enfermedad genética, puede ser un primo en segundo grado, por allá lejos, que ni siquiera ustedes se hablen con ellos, pero ustedes comparten cosas genéticamente que se han guardado y no se han expresado en ustedes. Su hijo puede desarrollar esa enfermedad. Por eso es tan importante y en un futuro, esperemos que para la tercera evidencia sea posible, no sé, hacer árboles genealógicos. Los árboles genealógicos no son solo poner las fotos de los abuelos, tatarabuelos y todo eso, hermanos, tíos, primos, no, sino los árboles genealógicos se inventaron para hacer un control sobre los genes que se expresan en la familia. ¿Sí? O sea, qué genes se pueden expresar, sobre todo para enfermedades genéticas, y tener un control sobre esas enfermedades genéticas. Más adelante veremos cómo es que se hacen esos árboles genealógicos. En este caso, les pongo dos cosas, muchachos. Dos películas que se las recomiendo muchísimo. Creo, bueno, Vanilla Sky, ninguna de las dos está en ninguna plataforma. No puede ser. No está en ninguna plataforma de películas. En Cuevana Cuevana fijo 3, está. profe. ¿Cómo? En Cuevana Profe, 3 ¿te siempre has está. visto Sí, 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 Fragmentado? sí. Bueno, Split o Fragmentado es una película que nos muestra personalidades múltiples. Me he visto la trilogía, ¿no? Es una trilogía, no solo de Fragmentado. La primera película se llama Unbreakable, que se me olvida el nombre en español, ¿cómo es que la traducen? Que es con Bruce Willis. La segunda es Split o Fragmentado y la tercera es Glass. Sí, para que se vean las tres películas, todas están conectadas. Pero la película Split, la que tú dices Fragmentado, es buenísima porque muestra cómo una persona puede desarrollar personalidades múltiples en un solo Profe, punto. O sea, ¿sí? Dime. es que hay una película que se llama Fractura, está en Netflix, no sé si la has visto. No, mi amor, eso sí no me suena. Pues es como tipo de spoiler si tal vez la quieres ver, es muy chévere. Lo que pasa es que, o sea, la película cuenta como un viaje de una familia Está. y en una parte una niña se accidenta Ah, sí me la he visto, claro, cómo no. Sí, 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 y sí. pues al final muestran que el señor la había matado. Bueno, Él había ocasionado el accidente y los había matado, pero su mente genera un bloqueo y hace una realidad alterna. Eso es un estado esquizoide. Esta película, Una mente brillante, es la de John Nash, un economista que tenía esquizofrenia, y esta última es Vanilla Sky, un man que está en un sueño y cree que su realidad es el sueño. Las tres súper recomendadas, Vanilla Sky, Una mente brillante y Fracturada. Bueno, muchachos, la próxima clase seguimos debatiendo sobre ese tema y cómo serían esas enfermedades y hacemos algunos ejercicios de cuadros de Punnett. ¿Listo? Fractura. Esa es esa, Carla, ¿no? Esa me la he visto. Esa me la he visto, es buena. Muchachos, nos vemos la próxima. Juiciosos. Bueno, Chao, Chao, profe. profe. chao, mis pequeños. Algo, profe. Son los mejores.